posibilidades tienen ciudades, conglomerados urbanos, gobiernos locales como Concordia para volverse elegibles, elegibles para la gente, elegibles para los inversores? Digo, para no quedarnos solamente con las migajas que caigan de la mesa de la conquista del oeste. Bueno, Argentina tuvo ciudades con comportamiento económico muy interesante, no tan núcleo, digamos, ¿no? Cuando uno ve el caso, voy a poner el caso de Rafaela, que es muy obvio, Ujú. o el de Gobernador Virasoro en los últimos años, que también tuvo Corrientes. un Ujú. comportamiento corriente muy interesante, y en su momento, bueno, no fue solo... Hay enclaves también, ¿no? Puerto Madryn funcionó como un enclave vinculado Ujú. al aluminio y después a la capacidad paisajística, etc. Yo creo que efectivamente, que estoy convencido que se puede gestionar desde el territorio condiciones de competitividad en la medida en que uno tenga una aproximación a los recursos. Mira, todo lo que nosotros llamamos recursos son proto-recursos, que se A transforman ver. en recursos cuando se cruzan con un nivel de inteligencia que lo hace aprovechable. O sea, donde uno ve en Ujú. basura, otro ve en energía. Si vos no tenés el nivel de conocimiento X, seguirás siendo basura. Para que pase a ser energía, tenés que precisar. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Vos en el litoral argentino tenés una potencialidad fenomenal. Ahora está, vos lo habrás visto, que se anunció en Corrientes la inversión más importante de la historia de la provincia, que es esa planta de procesamiento de pino que se va a instalar en Ituzaingó, 2.000 millones de dólares de inversión, es un RIGI. Y bueno, por ejemplo, voy a meter un dedo en la llaga, pero la industria pastero-celulósica en los últimos 20 años en Paraguay, Brasil y Uruguay invirtió casi 35.000 millones de dólares y en Argentina cero. O sea, y Ujú. eso ahí hubo un quiebre de naturaleza política, porque las condiciones bioproductivas de la Argentina son, en el peor de los casos, similares a estos Ujú. tres. Y Hay tal gente vez que dice que son mejores. mejores, ¿no? Claro. Ujú. Ujú. Entonces, el RIGI, hay una controversialidad si está bien o está mal darle un régimen de beneficios especiales a inversiones tan significativas, etcétera, etcétera. Yo creo que la Argentina había llegado en noviembre de 2023 con la necesidad, después habría que discutir el contenido, de algún tipo de régimen especial para grandes inversiones, que se saltee nuestra inestabilidad jurídica y macro, no solo macro, muy marcada, porque Ujú. ese tipo de inversiones tienen un horizonte de recupero económico mediano o largo y por lo tanto precisaban algún tipo de paraguas. Y lo cierto es que hay un potencial enorme en otros sectores extra minería, extra oil and gas, etc. El caso que te pongo de ejemplo de Corrientes es muy elocuente. Ujú. Ahora, después hay economías que no tienen la significación macro tan grande, pero son más pequeñas, pero que pueden ser relevantes para ciudades como de 200.000 habitantes. Al final del camino hay que producir algo, que haya que tenga una demanda a escala, si es mejor, es a escala global, y Ujú. hay que hacerlo en condiciones de que lo que vos producís es o mejor o más barato que lo que hacen los competidores, o entra en un momento del año que no entran los competidores, Ujú. etcétera, etcétera. Ujú. Yo tengo Claro. la sensación, yo tengo la Ajá. sensación de que hay un montón, en la Argentina hay un montón de ciudades de la dimensión de Concordia que pueden anclar cadenas de valor a procesos globales y transformar eso en calidad de vida, que en el fondo es lo que queremos, ¿no? Que los empleos los Ujú. queremos porque lo que queremos Ujú. es una sociedad cohesionada, convivencial, cívica, sostenible ambientalmente, etcétera. Ujú. Y confío que hay, que quizás el analista como yo, que es un analista más teórico, conceptual, no ve los negocios, pero hay gente que está en condiciones de ver negocios para ciudades como Concordia, que es el ejemplo que nos trae a colación, ¿no? Ujú. Ahora, eso significa capacidad del gobierno local de invertir en infraestructura última milla, una coalición local que eleve la calidad de los recursos humanos, un marco fiscal que no sea predatorio de la inversión de los actores sociales, un marco de amigabilidad a las inversiones sin Ujú. caer con esto en cuestiones, en arbitrariedades. Bueno, todo,
toda ese complejo magma de condiciones que son el fundamento de los procesos de desarrollo, construirlo no es una semana. Y precisar que las fuerzas políticas y sociales construyan también una narrativa vinculada a las posibilidades, a la potencialidad de un territorio en esta lógica, ¿no? Concordia es un caso, digamos, ¿no? Porque Concordia, quizás los jóvenes hoy que tienen 20, 30 años, no tienen esta conciencia de que fue una potencia económica, digamos, ¿no? Que fue una ciudad que tuvo infraestructuras significativas cuando el resto del país no la tenía, que fue una ciudad protagonista, que tiene, o sea, que Concordia tiene capacidades, no está no está mal emplazada, no tiene un problema insalvable en términos climáticos, etcétera. Precisa la construcción de un liderazgo, ¿no? que ponga en orden una cantidad de cosas, ¿no? La capacidad presupuestaria, que ponga en orden la capacidad de articulación, la confianza en las relaciones público-privadas, etcétera. Yo creo que es muy importante que los concordienses, digo los concordienses porque estoy hablando con vos, pero esto, si mañana estuviera hablando con una persona de Presidencia Roque Sáenz Peña en el Chaco o de Oberá en Misiones, le diría lo mismo, digamos. El extremo opuesto del desarrollo local es la emigración, digamos, ¿no? No es el subdesarrollo, sino esta consecuencia desgarradora de la emigración forzada, digamos, ¿no? Ujú. Entonces, hay que construir territorios donde las personas, si se quieren ir, que sea por una elección de la opción basada en la libertad, no que lo expulsemos, digamos, ¿no? Entonces, y para eso precisamos construir un entorno institucional que permita que haya una economía próspera y un entorno de hábitat sea agradable vivir en ese lugar por la oferta cultural, social, por la disponibilidad, por la posibilidad de constituirse en propietario, de proyectar una vida para adelante, tener una oferta educativa que incluya a los hijos de uno, lo que fuera. Ese sueño, voy a decirlo así, es metapolítico. O sea, la política puede hacer algo, pero va más allá de la política. No es solo Es un política. sueño, claro, no es solo política, ¿viste? Y de hecho, cuando vos te das cuenta, las comillas, pongo las ciudades modélicas, que en general en los últimos años he tomado a Tandil, en la que Ujú. estuve muy involucrado mucho tiempo, etc. El, el, lo- Esto excedió y mucho a la política, digamos. La gente empezó a creer que Tandil está en un lugar lindo, tiene una economía diversificada, ¿por qué no podemos mejorar esto? ¿Por qué no podemos mejorar aquello? ¿Por qué no Empezaron a creer en ellos mismos y bueno, y de repente es una pequeña perla en el centro de la provincia de Buenos Aires que tiene capacidad de resiliencia frente a las crisis, que se ha generado un ahorro local que es significativo, que tendió cada vez más a reinvertirse localmente porque Ujú. habían Ujú. oportunidades, porque el plan urbano ambiental era lógico, Ujú. etcétera. Y bueno, se creó un ecosistema, una confianza que produce una resultado. Claro, Concordia corre el riesgo, recordando lo brillante que fue y la potencia que fue, de hundirse en una especie de nostalgia y decir, bueno, eso ya no es posible. Evidentemente hay que reconsiderar su identidad, porque tal vez llamarse capital del citrus ni siquiera lo ayude a entenderse como ciudad. Ni te cuento si por ahí ponemos capital de algunas otras cosas, pero digo, ¿te parece que hace falta reconstituir esa narrativa, reconstruirla y no caer en la nostalgia? Mira, el mismo problema tiene Argentina, ¿no? Cuando vos comparás a Sí, Argentina, claro, el sí, mismo problema sí. tiene Argentina. Y siempre que que tuviste un experimento parcialmente, no fallido, porque no vamos a decir que Argentina sea un experimento fallido, No, nosotros, no, la mayoría de los argentinos amamos tal cual. este país todavía, hay gente que viene de afuera y que tiene la capacidad de ver lo que quizás nosotros cotidianamente no logramos ver y te lo dicen, pero siempre está la distancia acá juega un rol muy importante la expectativa entre lo que vos sos y lo que esperabas ser, ¿no? Entonces ahí juega un rol muy importante la expectativa. Yo lo que creo, hay una cuestión de sanidad psíquica, ¿no? O sea, pues, Ujú. Concordia no se puede Salud transformar en Nueva mental. York, en salud mental. Concordia no es que no se puede transformar en Nueva York, Concordia no se puede transformar en nada. Lo que tiene que tratar es ser la mejor versión de sí misma. Exacto. O sea, es como Fabio Ketlas no se puede transformar en nada. Fabio Ketlas puede ser
mejor consultor, si estudia más atento, más Mejor Fabio prolijo, la mejor, Ketglas, pero mejor siempre Fabio Fabio Ketchum. Ketglas. Sí. Exactamente. Y aparte está buena la idea de que vos nunca podés dejar de ser lo que sos. Está Yo creo que buenísimo. esa fuerza identitaria, vos sos lo que sos. Osvaldo Bedón es lo que es, puede ser mejor periodista, puede aprender un idioma extranjero, hacer una nota en alemán, lo que fuera. Pero siempre será Osvaldo Bedón. Entonces, Concordia tiene cuando uno habla de una narrativa, no es inventarse una historia. Es decir, bueno, pero escuchame una cosa, acá en Concordia hay oferta universitaria de educación Sí, superior. señor. Hay un capital Ujú, paisajístico muy bueno. Estamos en la ruta más ujú. transitada de la Argentina. Tenemos un volumen que le permite a un montón de cadena de valor resolver el mercado doméstico. Vos imaginate que en un pueblo de 20.000 habitantes hay un montón de actividades económicas que no pueden ocurrir. Digamos, Concordia tiene un Pero Concordia volumen sí. Ujú. bueno, claro. Entonces, ahí, después uno puede decir, los debe, decir, bueno, me queda un atraso cambiario y se me va la gente a comprar a Uruguay, es un Ujú. debe, tengo una actividad cíclica que me genera un cordón de personas que a veces es muy inestable su trabajo, es un debe, bueno, hay un montón de debes, pero si tenemos claro con sentido responsable, yo creo que en la política, y esto sí es político, siempre hay que combinar dos cosas, la responsabilidad y la sensibilidad. La sensibilidad sin responsabilidad te lleva a pésimas soluciones. Y la responsabilidad sin sensibilidad también. Ahí hay que combinar ese esfuerzo. Y ese esfuerzo se sintetiza en una visión. Esa visión es la visión para Concordia, la visión que lo ancla al futuro, es empezar a mirar esa diversidad de actores económicos que tiene y ver Ujú. cómo trabajar con ellos sin que la política sienta que es la única que marca la batuta. Siempre la sociedad es más fuerte que el Estado. Siempre. Y entonces hay Ujú. que ser sensible ahora hay un movimiento en la Argentina, digamos, pro racionalidad económica, para decirlo de alguna manera. Hay que tratar de que ese movimiento pro racionalidad económica sea lo más incluyente posible, lo más lógico posible, ¿no? Ujú. Lo más institucionalizado posible, porque el camino del desarrollo no es un sprint, es una maratón. ¿Qué rol debería cumplir el Estado municipal para dar impulso a movidas como Cibercon, este cinturón verde de Concordia y un grupo de empresarios ligados a la fruta y horticultura enormemente entusiastas, que además tienen una pertenencia a una actividad que no es sencilla, porque digo, no es de renta fácil ni tampoco inmediata, significa muchos esfuerzos, sería mucho más fácil que si tengan unos mangos lo pongan en los mercados financieros y obtengan alguna renta. Digo, es muy valioso que quieran emprender cosas, pero ¿qué hace falta para que no siga siendo una quimera? Que, por ejemplo, veamos un mayor desarrollo que vaya, digamos, bastante más allá de la citricultura, el arándano, que han sido opciones clave en nuestra economía regional, pero que no alcanzan. Mira, yo quizás influido por los lugares donde me formé, donde yo me formé mucho en Cataluña y en la región Emilia-Romagna en Italia, que son dos grandes polos de producción frutihortícola, que Ujú, tienen, la actividad tiene una narrativa totalmente distinta a la de acá, porque la actividad frutihortícola está vista en relación con el ambiente, con la salud, con la tecnología, con el futuro. O sea, nosotros lo tenemos muy asociado peyorativamente lo verdulero, ¿viste? En el cambio, Quintero, claro. Sí, sí. claro, Ujú, en cambio, en otros lugares del mundo, y yo soy de los que cree que el mundo tiende a envejecer, la salud tiende a ocupar un lugar cada vez más central, sobre todo la salud preventiva en ujú. la vida de las personas de una naturaleza excedentaria. Diría algún médico Y por el, ahí, la verdadera farmacia es la verdulería. exactamente. Y bueno, y creo que Concordia tiene una condición de posibilidad que es ambiental, digamos que es un clima propicio, disponibilidad de agua, tradición productiva, etcétera. Creo que más allá del citrus y el arándano, etcétera, hay, como se ve con el pecan, hay enormes posibilidades para un montón de variedades nuevas. Y me parece que acá hay que crear un clima de confianza y colaboración porque la innovación tecnológica es una responsabilidad de los empresarios, el contexto institucional es una responsabilidad del sector público, hay que mantener ese diálogo, hay distintas ansiedades, porque por supuesto los que arriesgan
económicamente, etcétera, les corre otro tipo de urgencias que la persona que quizás está en el plano más institucional o más Ujú. científico-tecnológico, como puede ser el INTA, etcétera. Hay que mantener esa amigabilidad y hay que tratar de mostrarle, así como el futuro es la inteligencia artificial, puede decir a alguien, yo también puedo decir, mira, por lo pronto en el futuro la sociedad va a comer y creemos que va a comer cada vez mejor. Los gobiernos locales hoy, las municipalidades, las provincias incluso también, están procurando hacer obra pública por la suya ante la falta de recursos que provengan del Estado Nacional. Está genial el esfuerzo, muchas veces se lo presenta de manera muy épica, tenemos el proyecto más ambicioso en la historia de tal ciudad con presupuesto propio, suena genial, pero hay grandes obras de infraestructura que, no sé, digo, ¿hay algún modo que las puedan encarar las ciudades solas y tal vez articulando con organismos de crédito internacionales? O sí, realmente hace falta que el Estado Nacional, sobre todo en las grandes obras de infraestructura, juegue su papel. Primero que nada, hace falta una gran definición de qué obras tiene que hacer el Estado federal, cuáles tienen que hacer las provincias y cuáles tienen que hacer los municipios. Bien, Un país, pero no puede nadie... borrarse el Estado Nacional. Bueno, voy a un ejemplo A ver. concreto. Alguien podría decir que los Estados Unidos, ¿no? Entonces, en los Estados Unidos la cantidad de obra pública federal, las autopistas son federales, los puertos Ujú, son federales, el 90% de los aeropuertos son federales, etcétera, y han hecho de la intervención federal en una forma de reestructuración del territorio. Los senadores hacen valer sus votos a cambio de obras. Hollywood lo refleja bastante bien, así que se puede ver en Hollywood, tal y es cual. una transacción arriba de la mesa, etcétera. Ujú, No, la tragedia argentina tiene muchos nombres y no solo la de la corrupción en términos de bolsos, sobre, etc. Yo recuerdo, voy a hacer el comentario sin nombrar la ciudad, una pequeña localidad de la provincia de Buenos Aires, ujú, con un intendente que en un momento determinado tenía un vínculo conmigo, etcétera, y me cuenta que el gobierno federal le baja, como se dice habitualmente, le va a bajar para hacer 100 obras de asfalto. 100 cuadras de asfalto. Con 100 ujú, cuadras de asfalto, en esa dimensión de ciudad de la que estoy hablando, es ganar la elección automáticamente, ¿no? Era ujú. una cosa, vos hacías y ganabas la Y elección. sí. Ujú, Ahora bien, yo era una localidad que para llegar era el Camel Trophy, ¿no? O sea, vos ibas por la ruta nacional y era una cosa que te jugabas la vida para llegar. Entonces yo le digo al intendente, escuchame una cosa, 100 cuadras acá, que son 10 kilómetros, ¿no? ujú, Es mucho menos que los 100 kilómetros que tiene que hacer de la ruta, que es lo que le corresponde al Estado federal. ujú. Entonces viene a hacer acá lo que te correspondería hacer a vos, y a vos te da el triunfo electoral y vos lo apoyás, y no hace los 100 kilómetros de ruta que tiene que hacer, y entonces y me mira azorado, ¿no? Como que yo le estaba revelando una cosa. Y entonces ahí estamos en un problema, porque nosotros se nos cortaban la luz 20 horas por día, teníamos colapsada, funcionaba lo infraestructural que gestionaban los privados, porque salía mucho, salía poco, pero la hidrovía funcionaba, o lo que fuera, o los aeropuertos, por el canon que pagamos que funcionaban, o lo que fuera, pero todo lo que tenía que gestionar centralmente el Estado federal estaba al borde del colapso. Y excede a un gobierno, porque si vos tomás más o menos lo razonable para un país como Argentina sería que el gobierno invierte entre 2 y 2,5 puntos del PBI por año para mantener la infraestructura. Si vos tomás de 1983 para acá y ves todo lo que fue invirtiendo el gobierno federal, más o menos le restamos 15 puntos del PBI. 7, 8 años, estamos como 7, 8 años atrasados. Es Sí, mucho, es claro. mucho. Y eso, Ujú. y eso no es eso es Kirchner, de la Rúa, Alfonsín Duhalde, todo, es acumulativo, digamos. De hecho, debe haber periodos en que se descontó un poco, etcétera. Ahora, bueno, tenemos que tener claro qué hace quién. Tenemos que tener claro que sin acceso al mercado de capitales no tenemos infraestructura. Ese es el Ujú, otro tema. Hay una ujú, relación entre la normalización macroeconómica y la infraestructura, porque la infraestructura tiene un repago de 30 años, 40 años, 50 años. Vos no tenés acceso al mercado de capitales, no ujú, haces puertos nuevos, no haces subte, no haces ujú, nada. ¿Por qué? Porque el subte vos precisas tomar un crédito que lo pagás a 40 años y ujú. ahí podés hacer subte. Vos no podés pagar un subte en 3 presupuestos.
Entonces, ahora el gobierno, hasta inclusive este gobierno que tuvo una narrativa tan contraria que yo, está pegando una curva porque está empezando a licitar autopistas, ellos mismos se dan cuenta de que Ujú. van a un cuello de botella, la propia conquista del oeste puede quedar cuestionada, digamos. Ahora, Sí, sí, sí. nos Ujú. tenemos que, nos tenemos que disciplinar a un nivel de gasto público que quizás tenga constricción en algunos temas, y tenemos que, yo, Fabio Queta, yo sería presidente, yo hago una iniciativa, porque Argentina precisa mucha inversión infraestructural que por otra parte tiene múltiples efectos en la Ujú. generación, en la limitación geográfica, nosotros decimos, en cosas que van a pasar después de que la infraestructura une dos puntos, después que la infraestructura permite el tránsito fluvial, después que la infraestructura genera tráfico aéreo, etcétera. Yo haría un gran acuerdo federal por la infraestructura donde habría compromisos compartidos del gobierno federal, gobiernos provinciales, Ujú. un acuerdo por la estabilidad fiscal para poder construir un mercado de capitales y lograr financiamiento a largo plazo, Ujú. y pondría reglas. Uno de los problemas más grandes, vos hablaste de la corrupción, que imagino que es la corrupción de la de llevarse la guita a la casa. Pero hay otro aspecto, que es hacer la obra innecesaria o la Claro, obra no claro. prioritaria sobre la prioridad, que también es complicadísimo, ¿no? Y si le hago la obra innecesaria al gobernador amigo y no le Ujú. hago la que necesita al gobernador que no es amigo porque quiero yo al gobernador amigo, no me importa lo que eso significa en términos económicos. Y Ujú. eso es terrible.